Bien chicos, bienvenidos. Vamos a ver el tema del tanto por ciento. Nosotros tenemos que entender que el tanto por ciento es la expresión de una cantidad dividido en 100 partes iguales que se representa de esta forma, ¿no? Por ejemplo, 20%. Esto significa que estamos dividiendo o vamos a dividir una cantidad 20 sobre 100 y esto se va a expresar como 1 sobre 5 y también esto será igual a decir 0,2. ¿Ok? Entonces el tanto por ciento se representa de esta forma como porcentaje, como fracción y en su forma decimal. Igualmente, si queremos conocer el 50%, significa que vamos a hacer 50 sobre 100 y esto va a ser igual a 1/2 y en decimales esto va a ser igual a 0,5. Para entender de forma práctica cómo se trabaja en este tema, vamos a verlo con ejercicios, ¿ok? Por ejemplo, hay varios tipos de preguntas que te pueden dar para calcular los porcentajes o para trabajar con el tanto por ciento. El primer tipo de pregunta es cuando nos dice ¿cuánto es 40% de 200? Lo que nosotros tenemos que hacer es expresar este 40 como 40 sobre 100. Nos dice de 200, entonces significa que vamos a multiplicar por esa cantidad, por 200. Y el resultado lo vamos a hallar operando. Tendríamos acá, simplificamos los ceros y multiplicamos 40 por 2, esto va a ser igual a 80. Bien, y eso sería todo. Entonces veamos la siguiente pregunta. Nos dice de qué número 20 es el 40%. ¿Qué quiere decir? Que 20 es el resultado de haber sacado el 40% a un número que no conocemos. Por decir un número n, ¿ok? Entonces, esto lo podemos resolver de esta forma, ¿no? Hemos sacado el 40% a un número n y esto de acá es igual a 20. Ahora, ¿cómo resolvemos? Este 40% lo podemos expresar como 40 sobre 100 por n y esto va a ser igual a 20. Calculando, a ver, simplificamos 0, 0, cuarta 1, cuarta 5, 10 pasaría a multiplicar al 5 y tendríamos que n va a ser igual a 50. Por lo tanto, 20 es el 40% de 50. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué tanto por ciento de 150 es 60? Entonces, lo que nosotros entendemos por tanto por ciento, acuérdense, tanto por ciento es una forma de escribir así, ¿no? Si yo no conozco el porcentaje, es una incógnita X para mí. Entonces, ¿qué tanto por ciento de 150 es 60? Esto significa que estoy haciendo X sobre 100 por, ¿de quién? De 150. Es 60. Esto quiere decir igual a 60. Lo escribimos de esta forma. Entonces, simplemente lo que nos queda acá es operar. X va a ser igual a ¿qué? A ver, y acá podemos simplificar un 0, sacar quinceava, acá también, quinceava es 1, quinceava de 60 es igual a 4, y multiplicaríamos el 10 de abajo por el 4, ¿no? Y nos quedaría X igual a 40, pero acuérdate que estamos hablando de un tanto por ciento, entonces X sería igual al 40%. Quiere decir que el 40% de 150 es 60. ¿Bien? Y ahora continuamos con el cuarto ejercicio. Nos dice, determina el 20% del 40% de 800. En este caso nosotros vamos a leer por partes, ¿no? Hay dos métodos. Empecemos por el primero. Determina el 20%. ¿El 20% de quién? De todo esto de acá. Del 40% de 800. Entonces yo primero tengo que hallar esto de acá y luego al valor que encuentro o el valor que hallo
sería determina el 20% de lo que resulta esto de acá, ¿no? Calculamos acá. 40% sería 40 sobre 100 de 800. Significa que multiplico, ¿no? Entonces, ¿esto a cuánto sería igual? A ver, simplificamos los ceros. Me quedaría 8 por 40. Esto va a ser igual a 320. Entonces, lo que me está pidiendo sería hallar el 20% de 320. Calculando, tendríamos por acá. El 20% sería 20 sobre 100 de 320. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, simplificamos un 0, otro 0, no nos queda nada abajo. Y arriba nos quedaría 2 por 32, que sería igual a 64. ¿Bien? Ahora, este es un método. Esto de acá son porcentajes sucesivos, ¿no? Por ahí más adelante, cuando se vea descuentos, puede ser como descuento sucesivo. Y se calcula de la siguiente forma también. Puedes calcular por partes. Acá primero sacas el porcentaje, luego al resultado le sacas el porcentaje, que también se puede escribir de la misma forma. A ver. Por acá nos piden el 20%, ¿no? Podemos escribirlo como 20 sobre 100. ¿De quién? Para nosotros sería como agrupar, ¿no? Un paréntesis. De 40%, que es 40 sobre 100. De 800, que sería por 800. Y cerraríamos paréntesis. Ahora, como dentro del paréntesis nosotros solo tenemos una multiplicación, no tenemos suma y resta, no es necesario agruparlo, ¿no? Entonces ese paréntesis se puede borrar y nos quedaría la siguiente expresión. 20 sobre 100 por 40 sobre 100 por 800. Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando nos dicen determinar el 20% del 40% de 800, podemos hacer un porcentaje como multiplicación acá, ¿no? 20 sobre 100 por 40 sobre 100 y por el número del que estamos hablando, que sería 800. Y si operamos, esto también va a ser igual a 64. Bien. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje de 80 es el 20% de 500? Veamos, lo que nos pide primero es ¿qué porcentaje de 80? Ojo, porcentaje lo representamos como X% o X sobre 100. ¿Ok? ¿De quién? De 80. Significa que voy a multiplicar por 80. Significa que voy a multiplicar por 80. Y ahora, ¿esto a cuánto va a ser igual? Al 20% de 500. Quiere decir que el porcentaje, este porcentaje de 80 va a ser el 20% de 500. Entonces por acá haremos 20 sobre 100 por 500. Y ahora solamente nos quedaría resolver el ejercicio. Se van los 100. Pasamos a operar 20 por 500 sobre 80. Podemos eliminar un 0. Y acá, haciendo nuestras divisiones, mitad, mitad, 4. De acá podemos sacar cuarta, 1. Y cuarta de acá sería 125. Por lo tanto, X es igual a 125. Ojo que es un porcentaje X, ¿no? Por lo tanto sería 125%. Entonces, quiere decir que ese porcentaje, que el 20% de 500 es el 120 o 125% de 80. Ahora, si quieres trabajar de otra forma, por partes, entonces lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Te quedarías, ¿qué porcentaje de 80 es? Ahí te detienes.
el 20% de 500. Entonces te interesa calcular a ti primero el 20% de 500. Puedes poner acá 20 sobre 100 por 500. Un cálculo rápido, se van los ceros, te quedaría 100. Y entonces en toda esta expresión que tú tienes, el 20% de 500, prácticamente sería decir qué porcentaje de 80 es 100. Y calculas, ¿no? ¿Qué porcentaje de 80? Como no conozco ese porcentaje, pongo como x sobre 100 por 80 igual a 100. Paso a multiplicar 100 por 100 sobre 80. Y esto va a ser igual, simplifica 0, calculas nuevamente 8, 25 por 5, te saldría lo mismo, ¿no? Te saldría 125. Como ves, hay dos formas de trabajar, la otra era la más directa y esta es haciendo por partes, ¿no? Paso por paso. Bien, veamos el sexto ejercicio. Nos dice lo siguiente, ¿no? Se reparte un total de naranjas de la siguiente forma, en cantidades de 20%, de 50% y 180 naranjas. Hallar la cantidad total de naranjas. Veamos, nosotros primero debemos saber que cuando se reparte algo, estamos repartiendo su 100% en diferentes partes, ¿no? O sea que lo que yo voy a sumar de acá me va a dar el 100% de naranjas. Vamos a poner el 100% de naranjas, de la cantidad de naranjas que no conozco, es lo que voy a hallar. Y diremos, ¿no? 100% de naranjas va a ser igual ¿a qué? A sumar el 20% de las naranjas más el 50% de las naranjas más 180 naranjas. Entonces, operando esto, podemos calcular cuántas naranjas tenemos, ¿no? Acá tenemos 20 más 50 sería el 70% de las naranjas. Eso lo pasamos a restar y nos quedaría que el 30% de las naranjas es igual a 180. Esto de acá lo escribo como 30 sobre 100 por n, que es el número de naranjas totales, y esto es igual a 180. Operamos, a ver, por acá puedo simplificar un 0, tercia 1, tercia de todo esto, 60, y estaría multiplicando 10 por 60. Por lo tanto, el número total de naranjas es igual a 600. Veamos el último ejercicio que nos dice: tengo el 20% de 50 y gasto el 10% de 20. ¿Cuánto me queda? Entonces, leemos por partes siempre, ¿no? Tengo el 20% de 50. Hasta ahí. Significa que tengo 20 sobre 100 por 50. ¿Esto a cuánto es igual? Se van los ceros, 5 por 2, 10. Significa que yo tengo 10, ¿no? Puede ser 10 soles, 10 dólares, ya, tengo 10. Y gasto el 10% de 20. Significa que lo que gasto es 10 sobre 100 por 20. ¿Esto cuánto va a ser igual? A 2, ¿ok? A ver, hay que aclarar, 10 es lo que yo tengo y esto de acá es lo que yo gasto, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda? Tengo que restar lo que yo tenía con lo que gasto, ¿no? Tendría que ser 10 menos 2 y esto va a ser igual a 8. Y eso sería todo. Bien, chicos, nos vemos la siguiente semana.